Regresamos a Cara a Cara. Estamos platicando con Magdalena Ruiz, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y la pregunta quedó en el aire, Magdalena, ¿de qué vamos a hablar en 6 años? Porque ahorita, de aquí a los próximos 4 años, nos vamos a divertir hablando de lo malo, muchos hablando de eso, y cosas tan positivas pocos que tiene hablando este proyecto de lo bueno. Sí, claro. Pero hay un asunto real. Hoy en día se hablará de todo esto, de las molestias, de las incomodidades, pero en 6 años ya esto quedará atrás. Quedará siendo parte de la ciudad y una herencia, y a mí sí me gustaría prospectivamente hacer una reflexión. Ahorita línea 1 y línea 2 más el macrobús forman parte de una estructura de movilidad que funciona y mueve a una zona metropolitana que tiene 4.5 millones de personas y el 65% de la población, o del 65 al 75% de la población, como lo quieras ver, dependiendo qué municipios integres en la zona metropolitana de Guadalajara. Monterrey ya lleva cuántas líneas y empezó después de nosotros 10 años después. La Ciudad de México, no se diga, cuando está interconectada y se planteó la movilidad de una manera diferente. Cuando tú te vas a la Ciudad de México ya estamos hablando de que van por la 5ª o la 6ª línea del Metrobús, y cuántas líneas de metro tienen. O sea, nosotros nos quedamos atrás por más de dos generaciones en este tipo de proyectos de movilidad que nos hacen una ciudad competitiva, con más calidad de vida y calidad ambiental. En todos los sentidos, el tren ligero, si va a generar o no este tipo de molestias, van a ser como residuales. Si nosotros nos vamos atrás, yo y mi familia somos usuarios del tren ligero de la línea 1. Yo vivo, y digamos, una variable para poder escoger mi casa, tu casa, es que estuviera cerca de la línea del tren ligero, y estoy caminando a 5 minutos de la línea del tren ligero. Entonces, a la fecha, yo sigo utilizando de manera, en la medida de lo posible, sábados, domingos, el día sin auto, días hábiles donde es más fácil movilizarme en vez de el vehículo oficial. Me bajo en el centro, en la parte de Revolución, y me traslado en Palacio de Gobierno en la línea 2. Entonces, ese tipo de movilidad hay que pensarla ya de manera prospectiva y urgente en nuestra ciudad. Nos surge una bici pública, nos surge este tipo de proyectos, nos surgen zonas de disminución donde haya menos vehículos, y empezar a trasladar los vehículos a lugares donde haya conectividad. Eso es lo que hacen las grandes ciudades como Madrid, París, Ámsterdam, Nueva York, Los Ángeles, el DF. ¿Y por qué Guadalajara no nos vamos a poder mover así? Entonces yo creo que vale la pena ya empezar a hacer este tipo de apuestas. Y vienen más cosas. A mí sí me gustaría destacar que en el tema de impacto ambiental cuidamos todos los detalles, y vamos a seguir cuidándolos todo el momento. No sé, y voy a recuperar esta parte de que en el tema de escombros siempre fue un problema en toda obra pública, y lo sigue siendo, pero hubo del resultado de que nos sentamos a la mesa para resolver el tema de escombros, porque esta obra va a generar en una totalidad entre material y escombros casi 2 millones de toneladas de material y escombros. Y la solución, sumadas a las del diario, ¿no? Que me decía sí, la gente del ITES, que son 4 millones en promedio diarias. Exactamente, entonces es un verdadero problemón que se enfrenta siempre a nivel de la obra pública, privada, y esta obra del tren ligero nos dio a nosotros la posibilidad de innovar, y reconfiguramos bancos de material que fueron explotados de manera muy mal hecha en los años 60, que dejaron huellas y cicatrices en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a recuperar un lugar que se llama El Ollanco, que está allá adentro. Si ustedes entran por el Tapatío, lo alcanzan a ver, es un hoyo que se alcanza a ver por esta zona, en Tlaquepaque, y lo vamos a recuperar, y vamos a hacer un espacio público de 10
hectáreas donde antes había un hoyo que está lleno de basura, alto nivel de vulnerabilidad, no hay ningún espacio público en esa zona y vamos a hacer un bosque urbano de primer nivel con este proyecto de recuperar los escombros de la obra. Y aparte agradezco mucho el acompañamiento que hemos tenido de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, y en este caso del ITESO, donde lo que prospectamos fue una norma estatal de manejo de residuos de la construcción. En total, ¿cuántos escombros y desechos dejaría la obra? 2 millones. ¿2 millones? De toneladas. Y lo que vamos a hacer es rellenar este lugar con estos materiales y escombro, lo recuperaremos y se va a prospectar un parque de primer nivel. Y entonces vamos recuperando nuestra ciudad. Entonces, esto es como dices, bueno, vamos a estar generando en el momento alguna molestia, pero eso que se está sacando, ese concreto que ya no se sabía qué hacer, ahora ya tenemos una solución muy concreta y vamos a generar la recuperación de nuestra propia ciudad en Tlaquepaque, en otro municipio que también es beneficiado a nivel de conectividad. Entonces, bueno, pues a mí sí me gustaría compartir de que estamos también haciendo cosas que se habían dejado de hacer históricamente. Voy a destacar otro tema que hicimos en el dictamen y fue condicionar un estudio de geohidrología a detalle para que prospectivamente y preventivamente se supiera cómo manejar el agua subterránea y los mantos freáticos, como no se hizo en Tren Ligero. Y ahí tenemos Colomitos, que es un manantial que está muy mal manejado y que está mal, o sea que la obra de la línea 1 tiene que estar lidiando de manera cotidiana porque no se hizo este tipo de estudios. Las inundaciones en Avenida Las Rosas y el nodo vial Colón, que tampoco tuvo el detalle de manejar las aguas subterráneas de manera adecuada. Esta obra sí lo va a hacer. Esta obra sí va a sentar con este estudio la claridad total para manejar lo subterráneo de la mejor manera. Esto es lo que va a pasar por Guadalajara. Está contemplado qué afectaciones va a tener en mantos freáticos, si es que los hay, y aguas por subterráneas. El primer cuadro que decían. En la explicación que nos dieron tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes como el secretario de Movilidad, esa es una de las razones por las cuales es elevado, para no afectar los mantos freáticos, y solamente son 5 kilómetros de los 21 que va a durar o de que va a tener de longitud esta ruta. Pues es uno de los factores, ¿no? El manto freático es hagan de cuenta que es como un río. El manto freático funciona con flujos. Si no se maneja de manera adecuada, puede tener desecación o inundaciones o afectaciones en otros lugares que no son los de la obra, porque tú lo que haces es interrumpir el flujo de ese río que hay subterráneo. Entonces, exactamente esa es una de las grandes razones, y debemos de acordarnos que la zona metropolitana de Guadalajara tiene mantos freáticos y manantiales muy cerca. Y sobre todo en el municipio de Zapopan, que es donde va a estar el inicio del primer tramo, ¿no? Magdalena, una de las cuestiones que también hay mucha inquietud por lo que sucedió en 1992 con la construcción de la línea 2 y de todas las obras que se hicieron en la zona del mercado San Juan de Dios, que la situación de los colectores y del manejo precisamente de aguas residuales genere una situación compleja y que pudiera articular factores para que haya algún tipo de, no sé si explosiones o lo que sea. Yo creo que ¿qué tanto se está cuidando esto y mitigar el temor de alguna parte de la población que ha hablado de esto, sobre todo en el primer cuadro? A mí me gustaría, entre los mitos y realidades, o sea, creo que Guadalajara sufrió una gran herida con las explosiones del 92, sentó un precedente a nivel nacional de protección civil también. Creo que hemos aprendido mucho a través del dolor, pero también lo que pretende precisamente el dictamen de impacto ambiental a detalle, como nosotros lo demandamos, y exigimos también que hubiera una gerencia ambiental y expertos todo el tiempo, fue precisamente para evitar este tipo de malhechuras que se dieron en otro tipo de obra pública. Destaco sobre todo en el manejo del agua.
Aquí el tema tiene que ver con la mala conexión que hay de los colectores, pero hay un comité interinstitucional de CIAPA con todas las gentes que manejan toda esta conectividad subterránea que van a estar trabajando de manera permanente de ahora en adelante para que no se den este tipo de elementos. Y lo que estoy entendiendo y que no es mi tema, allí sí tengo que aclarar, se están contratando y se están pidiendo que se hagan los mejores conectores subterráneos que de primer mundo en esta obra. Muy bien, vamos a irnos a una pausa comercial y a regresar con temas que tienen que ver con Línea 3 y pasaremos a otros ámbitos porque vamos, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial no solamente se va a dedicar a la administración a cuidar la Línea 3, hay muchísimos aspectos que hay que trabajar. Y al regreso, si le parece, Magdalena, platicamos de esto que mencionó hace rato, de el día sin auto y de pues qué tanto abuso tenemos los usuarios de los vehículos particulares que, bueno, podrían empezar a resolverse con este tipo de obras. Al regreso del corte hablamos de esto.